Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes para aquí, para Argentina. Creo que ahí en España es un poquito más de noche, ya me imagino. Bueno, estamos aquí muy contentos, contentas de estar en esta actividad, en este lanzamiento de lo que va a ser la segunda edición de la Escuela de Formación Política. Bueno, nosotros somos el Centro de Políticas Públicas, somos un espacio que nace en el año 2019 con el objetivo de pensar y debatir la realidad política en nuestra provincia, ¿no? Bueno, nuestra idea ha sido durante este tiempo impulsar distintas actividades relacionadas con la formación técnica y política de los militantes de nuestra provincia, y lo que más nos interesa fundamentalmente es aportar hacia la construcción de políticas públicas con una perspectiva novedosa, basándonos en algunos ejes fundamentales como la innovación, el desarrollo sustentable, los derechos humanos, pensando políticas de futuro, participativas e igualitarias. Siempre con este foco, que lo mencionamos mucho, de poder pensar la realidad local y las grandes problemáticas estructurales de nuestra provincia. Es por eso que lanzamos la Escuela de Formación Política, que hoy estamos en su segunda edición, como le decía, y hoy estamos aquí presentándola con esta charla abierta. Ya vamos a hacer las presentaciones de los invitados que tenemos hoy. Y bueno, y esta Escuela de Formación Política fue una de nuestras primeras iniciativas. El año pasado pudimos hacer la primera edición, y fundamentalmente lo que nos llevó a tratar de organizar este espacio es que registramos este déficit histórico que tenemos como jóvenes en relación a la formación, y detectamos que la juventud de nuestra provincia muchas veces es ajena, ¿no?, a los grandes debates en relación a nuestra realidad provincial, pero es ajena tal vez no por motivos de falta de interés o de desgano, sino que porque muchas veces nos cuesta acceder, ¿no?, a algo tan elemental como la información. O sea, para debatir, profundizar, proponer, incidir en la realidad, necesitamos tener información y formación. Eh, bueno, en esta necesidad es que se encarna la creación de esta escuela. Bueno, pandemia de por medio, hemos decidido realizar la primera y esta segunda cohorte de manera virtual, con la participación de más de 50 compañeros, compañeras y compañeras de toda la provincia. Bueno, siempre es importante destacar que para el desarrollo de la escuela y de lo que van a ser los módulos de aquí en adelante, contamos siempre con el aporte que es fundamental de cuadros técnicos, de gestión, investigadores e investigadoras que siempre nos ayudan a encarar cada módulo y cada temática de una manera seria e informativa, ¿sí?, contándonos su experiencia y sus saberes. Si hay alguno de los docentes que le llamamos nosotros, formadores, desde aquí, bueno, siempre el agradecimiento, y le mandamos un saludo, y ya nos iremos encontrando en cada uno de los módulos. Bueno, en esta edición de la escuela fundamentalmente vamos a intentar retomar algunos de los temas desde la primera edición, y proponer también nuevas perspectivas sobre otras temáticas. Siempre, como les decía, enfocados en la realidad local, los derechos humanos, la innovación y la igualdad fundamentalmente. Así que bueno, eso un poco para contar quiénes somos y cuál es la idea de la escuela. Le paso la palabra a Cami, que ella se va a encargar de la moderación un poco de este evento. Así que bueno, desde ya, todos los que están conectados por las distintas plataformas en las que estamos transmitiendo, les mandamos un gran saludo, y bueno, y esperemos que esta charla sea muy provechosa, como así toda la escuela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Yo soy Camila López Morales, soy miembro también del CPP. Estamos muy contentos y contentas de estar acá esta tarde dando inicio a este espacio de formación. Bueno, les queríamos comentar que la modalidad va a ser, van a exponer Javier y Gerardo, y después vamos a tener un pequeño espacio de debate, así que las personas que estén interesadas en aportar pueden hacerlo
por el chat de YouTube, ya sea haciendo comentarios o también haciendo preguntas para los invitados que tenemos hoy. También, bueno, recordarles que tenemos redes sociales que si quieren, si alguna persona que está conectada todavía no llegó a inscribirse a esta escuela de formación, pueden mandarnos un mensaje por nuestro Instagram, que es CPP Tucumán, y bueno, ahí podemos hacerle un lugarcito para que se pueda sumar a la escuela, que esta es la presentación, pero la primera clase empieza este sábado. Así que bueno, vamos a presentar a nuestros amigos que nos están acompañando hoy. Javier Noguera es, bueno, un compañero, militante, además fue periodista durante muchos años, es abogado, se recibió de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Derecho. Desde 2015 es intendente de la ciudad de Tafí Viejo, una ciudad importantísima acá en la provincia, y ha encarado una gestión de innovación y de muchos cambios, que la verdad que muchos y muchas estamos muy contentas con esa gestión. En mi caso yo soy de Tafí Viejo, así que hablo con conocimiento de causa. Y bueno, además Javier es presidente de la Federación Argentina de Municipios. Así que bueno, le agradecemos muchísimo porque siempre está acompañando todas las actividades que hacemos desde el CPP. Por su parte, Gerardo Pizzarello es político y jurista hispanoamericano, egresado también de la UNT, de la carrera de Derecho, y actualmente es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Viene de una familia muy comprometida, ¿sí? Seguramente conocen a su padre, Ángel Pizzarello, que fue militante en los 70, detenido desaparecido de la dictadura cívico-militar. Bueno, viene de una familia muy comprometida, como decía, fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2019, y ejerció durante ese periodo el rol de vicealcalde. Actualmente es miembro del Congreso de Diputados de España, así que bueno, estamos muy contentos y contentas de tenerlo a Gerardo, le damos la bienvenida por siempre estar, además, trabajando desde España con una mirada siempre hacia Latinoamérica y hacia la provincia de Tucumán también. Así que bueno, comenzamos con Javier. Bienvenido. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que es un gran gusto poder estar compartiendo nuevamente este conversatorio, y bueno, y muy especialmente agradecerle a nuestro querido amigo Gerardo Pizzarello, no solamente el compañero, contemporáneo de la facultad, sino también, la verdad, una figura para todos nosotros notable, deslumbrante en todo sentido. Yo ayer brevemente hablaba también un poco con Gerardo y le agradecía su permanente mirada comprometida para con América Latina, pero para con nosotros también, en general para con nuestra provincia, y estos son gestos como el que lo está demostrando hoy, participando de este conversatorio, que van en esa misma dirección de compromiso. Y en ese sentido quiero rescatar esto, porque de verdad son cuestiones que, al menos en mi perspectiva, son inéditas, ¿no? El hecho de que desde la política institucional hoy en España se nos esté mirando de una manera diferente, bueno, depende mucho de personas como Gerardo, que tienen esa mirada y ese compromiso, ¿no? Sinceramente, hasta acá, lamentablemente, en la experiencia que tenemos con la política española, al menos nosotros, de nuestro espacio, siempre se nos ha mirado con mucha distancia, soberbia, diría, en muchos aspectos también, pero fundamentalmente como, a ver, muchachos, ¿qué pasa? Que no terminan con su medioevo de una vez y pasan al neoliberalismo y resuelven todos sus problemas, como si la realidad latinoamericana pudiese leerse en la clave de la mirada europea. Y creo que el acierto de Gerardo
precisamente está ahí, en tener una mirada desde la periferia, desde la realidad concreta de nuestros pueblos y comprometerse también en esa dirección. Así que agradecido estamos, Gerardo querido, de que podamos tener del otro lado del Atlántico una mirada más contemplativa y al mismo tiempo comprometida con nuestra realidad, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando Carlo Bettini era embajador nuestro en España, siempre decía que había que vencer enormes diferencias para que se entienda de qué va la política en la Argentina, en América Latina, pero también para entender al peronismo, y en ese sentido él impulsó durante su embajada una serie de charlas con Ernesto Laclau, que dicho sea de paso están disponibles en YouTube, que quienes quieran conocer una de las últimas charlas que dio en vida Ernesto Laclau, la dio precisamente para tratar de entender al peronismo y la realidad política de Argentina y de América Latina, ¿no? Digo esto como ejemplo de que en términos generales la visión sobre nuestra realidad política y sobre América Latina en general de España ha sido siempre muy borrosa, ¿no? Es decir, muy forzada y en muchos casos, digamos, tratando de forzar esas interpretaciones en base a su experiencia personal y a su experiencia histórica. Esto representa aire fresco. Así que bueno, eso era, no quería dejar de decirlo, y también me parece interesante, y eso creo que forma parte en alguna medida del conversatorio de hoy, como desafío de todos nuestros espacios de pensamiento, la formación de cuadros, la formación de líderes políticos, que como cualquier tipo de actividad necesita lógicamente el ejercicio y la musculatura necesaria para asumir los desafíos que representan los liderazgos progresistas. Y en ese sentido, la capacitación, la formación sistemática, orgánica, es sin ningún lugar a duda el camino más indicado para tejer hacia futuro una estructura orgánica sólida. Y en ese sentido es que se crea también este espacio. Yo le verbalizaba también a Gerardo, y creo que algunos de ustedes lo conocen también, la experiencia que tuvimos en el 2005, un grupo de jóvenes argentinos que fuimos a capacitarnos precisamente en España, en Galapagar, un pueblito que queda a la afuera de Madrid, donde de manera sistémica el PSOE lleva adelante capacitaciones durante todo el año a su sistema de cuadros más comprometidos. Ese tipo de formato, desde el punto de vista institucional, no registra antecedentes, al menos en la Argentina, y creo que este espacio lo que busca es eso, precisamente, institucionalizar un curso de formación hacia líderes que tengan precisamente esta perspectiva, ¿no? Así que creo que el conversatorio se orienta en esa dirección, en tratar de desarrollar estrategias que sirvan para consolidar un sistema de cuadros que lleve adelante los enormes desafíos que hoy nos planteamos como espacios progresistas, no solamente en América Latina, sino también del otro lado del Atlántico, ¿no? Donde también las experiencias son similares. Y así como Gerardo, y en general la política española y europea pone el acento y destaca las cuestiones buenas y las cuestiones malas de América Latina, es tiempo también que nosotros comencemos a visibilizarlos a ellos y también a hacer juicios de valor, así como hacen sobre nosotros, sobre ellos también. Y en ese sentido, destacar
de manera enfática las cuestiones que, por supuesto, nos parecen relevantes, emergentes, como el espacio en el cual Gerardo en este momento expresa fundamentalmente y de manera empática lo mismo que nosotros, creo, expresamos desde acá, desde América Latina. Así que nuevamente el agradecimiento a Gerardo por la disposición, la prédica y el compromiso permanente para con América Latina, pero muy especialmente para con nosotros, para con Tucumán, siempre. Un cariño enorme, Gerardo querido, y muchas gracias nuevamente por el conversatorio. Un fuerte abrazo a todos y bueno, estoy dispuesto por supuesto, a seguir con la charla. Muchas gracias, Javier. Bueno, destacar esto que vos decís de la importancia de la formación también a la hora de pensar cuadros políticos y para tener también una agenda progresista, como decís vos. Bueno, la idea de esta escuela de formación es ir un poco en ese sentido, conocer las problemáticas estructurales que tiene Tucumán. Por supuesto no vamos a abordar todas, pero bueno, empezar a conocer algunas para justamente fomentar esta formación política. Le damos ahora sí la palabra a Gerardo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Camila, Julia, Rodrigo, bueno, toda la gente que nos acompañan hoy, a Javier de manera muy especial. La verdad que para mí, bueno, primero tengo que reconocer que es bastante emocionante poder estar en este encuentro, pensado desde Tucumán, que no solamente es mi lugar de origen, ¿no? Tiene algo de contacto con el origen que es enormemente emotivo, pero me parece importante también por el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Es un momento de una gran incertidumbre, esta combinación, ¿no? De salir de una de las pandemias más tremendas que ha vivido una parte importantísima de la humanidad desde hace tiempo, combinada además en un momento donde desde el punto de vista económico rige en buena parte del mundo un tipo de globalización neoliberal que rige desde hace mucho tiempo, con contestación, pero desde hace mucho tiempo, y está aumentando también esa sensación de incertidumbre para capas importantísimas de la población. Por lo tanto, el solo hecho de encontrarnos para pensar, digamos, conjuntamente esos temas ya me parece un gran acierto. Y me parece, ya digo, que es importante lo que Javier comentaba hace un momento, ¿no? La mirada periférica. Hay algo que me gusta a mí y que me hace sentir orgulloso en parte de ser tucumano, de no haber perdido como ese punto de vista, ¿no? Porque me parece que hay cosas, hay puntos ciegos que a veces desde el centro no se ven y en las periferias se piensan con más imaginación y con más creatividad. Y desde ese punto de vista hay que reconocerlo, Tucumán es una provincia que ha sido durísimamente castigada por muchísimas razones, pero entre otras razones porque históricamente ha intentado dar soluciones muy innovadoras y muy transformadoras a los problemas de su tiempo, que generaron auténtico pánico, ¿no? Entre quienes defendían los privilegios de siempre. Pero Tucumán siempre fue una provincia, un espacio político-cultural de una gran creatividad, de una gran innovación, que a veces se intenta borrar de la memoria y del tiempo, pero digamos que ha dado, como digo, miradas que me parece que son absolutamente imprescindibles hoy, ¿no? Yo siento que en este momento en que está viviendo el mundo, mi perspectiva, hoy para mí desde Barcelona, en el sur de Europa, por decir alguna cosa, las grandes ciudades que nos ayudan a explicar el mundo hoy son Cali, en Colombia, son Valparaíso, quizás en Chile, y también, si uno apunta a la mirada argentina, a mí me interesa mucho lo que está pasando en Tucumán. Me interesa mucho este propio encuentro que estamos teniendo ahora, que es un encuentro que está vinculado a otros tipos de proyectos, a proyectos comunicativos que están saliendo, digamos, ahora. Pues yo sigo bastante de cerca lo que está haciendo la gente de Metacrisis, ¿no? Por ejemplo, y veo ahí una capacidad de innovación comunicativa, de innovación conceptual, de innovación estética y política, que es fundamental para plantear el concepto de formación, que es el que importa aquí, ¿no?
porque en los momentos de incertidumbre en el que estamos, cualquier formación política tiene que ser autoformación. Es decir, esto no va simplemente de que alguien venga desde afuera a explicar un proyecto, sino cómo entre todas y todos conseguimos generar espacios en los que nos podamos interrogar críticamente sobre lo que está ocurriendo y encontrar esas soluciones, ¿no? Y en ese sentido me parece que Tucumán es enormemente innovador desde ese punto de vista, y el hecho de estar con Javier también le agrega una innovación extra que para mí es enormemente relevante, que es la cuestión de la mirada local, la mirada municipalista, ¿no? Y me gusta también hacer este encuentro con un intendente de Tafí Viejo, porque Tafí Viejo también es la mirada de una cierta periferia dentro del propio Tucumán, ¿no? Y es interesantísimo, y creo que eso explica también muchas de las innovaciones institucionales, políticas que se están produciendo en esa gestión, que yo le comentaba a Javier de manera muy sincera, ¿no? Sin ánimo de hacer un elogio fácil, pero que se escucha mucho en los ámbitos municipalistas hablar, cuando se habla de América Latina, de experiencias como las de Tafí Viejo. Y eso por alguna razón, digamos, me parece que ocurre, ¿no? Pero una de las cuestiones fundamentales, como decía, tiene que ver con esa idea de que lo municipal es una de las claves para afrontar este momento de incertidumbre tan complicado que plantea el escenario de pandemia, de crisis múltiples, económicos, sociales, medioambientales, que estamos viviendo, digamos, en este contexto, ¿no? Porque me parece que uno de los grandes efectos de esta crisis es generar incertidumbre y miedo entre sectores amplios de la población que no saben hacia dónde nos dirigimos. Es como si se hubiera perdido, digamos, un optimismo respecto de las visiones de futuro. Uno nota mucho en la gente joven que no sabe qué expectativas puede tener. Y en ese sentido, el municipalismo es un espacio de contención de los miedos, de las incertidumbres, de las angustias, precisamente porque es el espacio de la gestión de lo concreto, de lo local, de lo que se puede tocar con las manos, digamos, donde me parece que está la clave de muchas cosas. Yo fui vicealcalde, viceintendente en la ciudad de Barcelona, gracias también a la experiencia del municipalismo latinoamericano. Nosotros nos hubiera sido imposible que gente como nosotros llegue al gobierno de Barcelona sin las experiencias previas de lo que fue el municipalismo en Porto Alegre, en Brasil, los presupuestos participativos, las experiencias municipalistas en Uruguay, en Montevideo y otras ciudades uruguayas. Es decir, esa ola municipalista ayudó también a algunos procesos de democratización más allá del océano. Y me parece que hoy pasa lo mismo, ¿no? Hoy la clave de la redefinición y de la profundización democrática y de la democratización institucional, a mi juicio, va a venir del municipalismo. Y por lo tanto hay que prestar mucha atención a cómo las intendentas, los intendentes, las concejalas, los concejales de todas estas ciudades y estos pueblos, ¿no? Del sur del norte, es decir, el ámbito de lo local como grandes laboratorios de refundación democrática, y por lo tanto una de las piezas claves sobre las que hay que anclar la formación política. Quien no haga su formación política vinculado a algún proyecto municipal, seguramente está condenado o condenada a quedarse atrapada en un marco de abstracciones que son importantes, porque hay que pensar en la teoría, en los grandes marcos, en la geopolítica, etcétera, etcétera, pero eso tiene que tener un anclaje local. Y por lo tanto, ya digo, para mí esa me parece que es una de las claves. Simplemente quiero agregar, y con eso acabo esta primera intervención, que curiosamente esta charla de formación, por puras casualidades, coincide con un encuentro que nosotros vamos a hacer en Barcelona, que es un encuentro virtual, no presencial todavía, que es la tercera edición que lo hacemos, la primera que no va a ser presencial como consecuencia de la pandemia, que es un encuentro internacional que se llama Fearless Cities, ciudades sin miedo, y que es un encuentro de experiencias municipalistas, de movimientos sociales, de movimientos populares y de experiencias institucionales, porque el municipalismo no solo son gobiernos municipales, son también experiencias locales de autoorganización comunitaria, de autoorganización cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es un encuentro donde hay gente, es muy interesante porque hay, digamos, gente que viene de experiencias municipalistas de Estados Unidos, algunas de Europa, y en esta edición va a haber alguna gente de Chile, de Brasil, alguna gente de Perú,
Seguramente nos encantaría, ¿no?, que en la próxima podamos tener las experiencias tucumanas también presentes, digamos, dentro de esa reflexión. Y me parece que no es casual, ¿no? Porque hay una intuición que es que las respuestas a los grandes problemas globales hoy exigen una fuerte mirada local, ¿no? Como se decía antes, pensar globalmente y actuar localmente. Yo creo que ahora hay que actuar globalmente y localmente también, pero lo local es fundamental. Por lo tanto, ya digo, agradezco la invitación y me parece que también nos ayuda a pensar este tema de la formación política, porque sin la concreción de lo local, seguramente desarrollar ese pensamiento crítico y al servicio de proyectos populares es muy complicado. Muchísimas gracias, Gerardo, por tus aportes. Yo quería comenzar con este debate haciéndole una pregunta a ambos, hablando esto que comentaban sobre la innovación y la creatividad desde la gestión pública, en este caso, en el caso Javier, desde un municipio. Pensaba sobre el desafío de justamente proponer propuestas y políticas públicas innovadoras. ¿Cómo es ese desafío de romper por ahí con el status quo y también salirnos de eso? No sé, me acuerdo del macrismo que se gobernaba mucho con las encuestas. Lo que no daba bien en las encuestas por ahí no se hacía. ¿Cómo salirse de eso? ¿Cómo afrontar los desafíos de proponer nuevas políticas frente a por ahí sectores más conservadores, tanto de la oposición como dentro del mismo gobierno? La pregunta va para los dos si se animan a responder. Dale, sí, está bueno esto. A mí cuando me dicen esto de la encuesta me hace acordar mucho a el camino que nosotros emprendíamos en el 2015 con el tema de la agenda medioambiental, ¿no? Es decir, uno si al día de hoy incluso revisa las encuestas, claramente la cuestión del medio ambiente no figura entre las cuestiones de mayor preocupación o de privilegio en los problemas que tiene nuestra gente, pero no tenemos la menor duda de que el saber científico, la agenda global, es decir, en el mundo entero, pasa por la cuestión medioambiental. Y esa percepción que no aparece en mi ciudad, pero que de pronto tampoco aparece en la mayoría de las ciudades del mundo, sin embargo sí es un imperativo moral, es un deber ser de nuestro tiempo. Cualquier, digamos, hoy estudios científicos hechos sobre lo que está ocurriendo en el mundo nos lleva a la certeza de que no solamente nos venimos calentando ya 2 grados, sino que vamos a los 4 grados y que sí, en un plazo de unos 30 o 40 años nos damos un volantazo rápido en la medida en la que venimos generando los gases de efecto invernadero, y va a ser muy difícil que el mundo no afronte un desafío mucho más difícil que el que estamos atravesando en este momento, que la pandemia del COVID, ¿no? Es decir, los efectos del cambio climático a nivel global forman parte ya de nuestra agenda diaria e impacta directamente en nuestras realidades locales, y en consecuencia hay, como decía recién, un imperativo moral, un deber ser de cada uno de nosotros de hacer lo correcto. Y en ese sentido hay también a nivel global una agenda muy importante que tiene que ver con ese desafío, ¿no? Y yo creo ahí también uno advierte en esta temática, como yo creo en la mayoría de los grandes temas hoy de la política internacional, el rol central que tiene el municipalismo. Desde el protocolo de Kioto hasta el último encuentro en Madrid, desde hace 1 año y medio aproximadamente, no conozco ningún acuerdo internacional, me refiero al marco de acuerdo de Naciones Unidas o acuerdo internacional de la naturaleza que sea, que haya sido efectivo. Al contrario, todos han sido boicoteados por quien hoy es la nación
dominante, es decir, Estados Unidos, que sabemos tiene una perspectiva negacionista frente al cambio climático, no de ahora, sino prácticamente desde siempre, ¿no? Su matriz energética está apoyada sobre el carbón y el petróleo. Y en consecuencia se ha dedicado todo este tiempo a boicotear todo acuerdo internacional que lleve adelante una agenda efectiva vinculada a mitigar los efectos del cambio climático. Ahora, si uno se detiene en las ciudades de los Estados Unidos, la ciudad que sea, ¿no? En términos generales, va a advertir que llevan adelante agendas ambientalistas muy ambiciosas. Eso quiere decir que incluso en los Estados Unidos, pero también ocurre lo mismo en Europa y ocurre lo mismo en el resto del mundo, quienes llevan adelante efectivamente una agenda ambientalista, incluso echando de lado al Consejo de las Encuestas, somos los gobiernos locales. Es decir, es el municipalismo el que está generando esa transformación hoy acá y en el mundo. Y así yo puedo también dar ejemplo en otras temáticas vinculadas en términos generales, digamos, a los grandes problemas que están hoy en la agenda mundial. Y es sin duda, el municipalismo, son sin duda los gobiernos locales los que más están haciendo por llevar agendas efectivas en esa dirección. Así que, más allá, digamos, de la perspectiva práctica que por supuesto puedan tener las encuestas, creo que los gobiernos locales también han sabido rápidamente leer los imperativos éticos de nuestro tiempo y montarse sobre una realidad práctica para ir resolviendo, ¿no? Creo que un ejemplo de esto que vos decís, Camila, es el tema ambiental, claramente. Sí, bueno, no sé, comento un poco esto, lo que plantea Javier, que me parece súper interesante y muy de acuerdo en los términos en los que Javier lo plantea. Yo creo que el desafío que plantea la emergencia climática es uno de los más importantes que tenemos. Él lo decía muy claro, ¿no? Por primera vez la comunidad científica coincide en que si no se producen cambios estructurales muy importantes, existe la posibilidad cierta de la extinción, ¿no? de la especie humana como especie. Eso está en parte, digamos, del horizonte, ¿no? Y no hay, digamos, un lugar en el que uno puede escaparse de esa realidad. Entonces, ahí, ¿qué riesgos hay? Bueno, algunos de los riesgos que yo veo es cómo hay una parte de las élites globales que saben que eso es así y que intentan responder de manera, digamos, superficial, con una especie de maquillaje frente a esto que da lugar a lo que se conoce con el nombre del capitalismo verde, ¿no? Que como dice el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, dice: yo en el capitalismo verde lo único que verde que veo es el color de los dólares, ¿no? No hay más que eso. Pero que en realidad es intentar simular que se tiene conciencia de la crisis ecológica, asumir algunos criterios de lenguaje, asumir algunas cuestiones cosméticas, pero no ir al fondo de la cuestión, que es replantear las formas que tenemos de producir, de consumir, de transportarnos, que como decía Javier, en el ámbito local es un imperativo absolutamente, digamos, necesario, ¿no? Nosotros cuando llegamos a Barcelona, por ejemplo, al gobierno de la ciudad, nos dimos cuenta que a veces hay políticas que son en realidad políticas medioambientales que no se designan como tales, pero que lo son. Por ejemplo, una política municipal que impulsa el transporte público, el solo hecho de impulsar el transporte público ya tiene un efecto medioambiental fundamental. Pero no siempre se presenta como ecologista, porque sobre todo en los pueblos, me parece, del sur del planeta, se ha hecho ecologismo práctico, sobre todo el ecologismo de los pobres, sin llamarlo ecologismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que en ciudades y pueblos de Tucumán, cuando se producen iniciativas cooperativas sobre huertas familiares, sobre agricultura de proximidad, sobre agricultura, eso desde el punto de vista no solo de la soberanía alimentaria, sino
en términos medioambientales es absolutamente imprescindible. Yo ahora lo estoy viendo con gente de Colombia, ¿no? En Colombia la gente está cortando carreteras, los bloqueos de carreteras que están produciendo en Colombia como medida defensiva frente a la agresión tremenda que hay por parte del gobierno central colombiano, del gobierno de Duque, tiene efectos paradójicos, porque la gente lo que está diciendo es, en los bloqueos que hacemos de carreteras, tenemos más posibilidades de comer que si no hubiera bloqueos y nos quedáramos en casa. Porque alrededor de los bloqueos de las carreteras se producen ollas populares, se producen iniciativas como de cooperativas, de huertas. Entonces, quiero decir, ahí ya de entrada hay una forma de ambientalismo popular que no siempre se detecta, digamos, como tal, y que me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Y después lo que decía antes, ¿no? Nosotros en Barcelona nos dimos cuenta que la cuestión medioambiental no es una cuestión simplemente para mejorar los criterios de consumo de las clases medias, que las clases medias coman mejor, que se alimenten mejor, porque las clases medias y las clases altas se están dando cuenta que hay un tipo de alimentación, por ejemplo, que es enormemente nociva para la salud y que para evitar, digamos, eso, tienen que incorporar otra dieta, pero muchas veces en circuitos de consumo que son más caros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay muchos de los problemas ambientales que son problemas efectivamente de salud. Nosotros aquí en Barcelona teníamos problemas en zonas donde había contaminación muy elevada por la presencia de los autos particulares y de la contaminación automotriz, que producían disonancias cognitivas en los chicos, ¿no? Había muertes prematuras como efecto de la contaminación. Y eso el ciudadano de a pie no lo pensaba. No pensaba que si no hay una política de transporte público, si no hay una política de pacificación de algunos sectores, ¿no? de espacio urbano, para decirlo de alguna manera, los efectos que eso puede tener sobre la salud mental, los efectos que eso puede tener sobre muchísimos aspectos de la salud, es absolutamente central, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que esa innovación efectivamente es clave. Es clave hacerla desde una concepción medioambiental, como decía antes, popular, que le sirva a la gente que peor está, ¿no? Me parece que eso es central, que pueda haber un ambientalismo de los pobres también, ¿no? Que sirvan para que la gente pueda comer mejor, para que la gente pueda organizarse mejor, pueda comer de manera más sana, pueda tener, como decimos ahora, una cierta soberanía sobre sus propios cultivos. Y yo creo que aquí las experiencias que puedan hacerse desde el punto de vista municipal son enormemente interesantes, ¿no? Porque había una época en que las alternativas al neoliberalismo tenían que ver con una discusión sobre si se nacionalizaban determinados sectores de la economía o sobre si en la concertación salarial se mejoraban los salarios en la negociación de las empresas. Pero en el mundo en el que estamos ahora, donde hay un desempleo masivo, donde hay una informalidad en el funcionamiento de la economía cotidiana, esas respuestas no sirven, no son igualmente eficaces, ¿no? Y en el ámbito local es donde se pueden, me parece a mí, innovar en muchas cosas, porque en el ámbito local, hablar de lo público es necesariamente hablar de algo que es público comunitario, que es público donde la participación de la ciudadanía es importante. Ya no puede ser lo público simplemente funcionarial, simplemente gestionado por los técnicos de un municipio, por los técnicos y las técnicas son absolutamente fundamentales, pero hay que buscar formas en que la propia ciudadanía se sienta parte de eso. Entonces, la innovación medioambiental nos obliga, me parece, a una innovación económica y a una innovación en la gestión de lo público. ¿Cómo construimos lo público democratizado, lo público, digamos, con más transparencia, lo público más moderno, digamos, al mismo tiempo? Me parece que es una cuestión central que desde lo municipal y desde lo local puede hacerse con más, no solo con más agilidad, sino con más sensibilidad que cuando se plantea a veces desde las grandes burocracias estatales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin negar que eso es necesario, me parece que ahí es importante. Y un último elemento, creo que eso exige en el ámbito de la gestión, y me parece que un espacio de formación como este es interesante para plantearlo, la existencia de lo que también este sociólogo portugués Boaventura Sousa Santos llama la existencia de rebeldes competentes. Es decir, de gente que tenga la competencia técnica
para poder llevar adelante un proyecto, ¿no? Que signifique, como decíamos antes, cómo tener transporte público ambientalmente sostenible, cómo poder municipalizar la gestión del agua, hay que tener gente con competencia técnica, pero que tienen que ser competentes y rebeldes al mismo tiempo, es decir, con vocación de transformar, no de reproducir la gestión de siempre de la realidad. Entonces, tener gente que es rebelde pero no tiene la competencia es un problema. Y tener gente que es competente pero no tiene la rebeldía también. Y a mí lo que me parece apasionante de este tipo de espacios es que estos espacios de formación también deberían servir para eso, ¿no? Cómo en la experiencia cotidiana se genera una nueva institucionalidad con gente que desde dentro y desde fuera de las instituciones pueda tener esa perspectiva, ¿no? Yes. Para eso, sobre todo, mirar las experiencias que ya existen, no desperdiciar las experiencias que existen y que están funcionando. Mirar a Tafí Viejo, mirar, como decía antes, qué está pasando en Cali, mirar qué está pasando en Valparaíso, intercambiar esas experiencias y aprender de eso, ¿no? Eso creo que es una clave de la innovación hoy. Gracias, Gerardo. Sí, la verdad que coincido mucho con vos. Me encantó lo de rebeldes competentes, lo anoté porque me parece buenísimo. Y también rescato lo que decís de el tema de comprometer y sensibilizar a la comunidad. Y en eso, por ejemplo, Tafí Viejo está muy bueno porque los ciudadanos ya nos involucramos, por ejemplo, con la separación de la basura. En casa ya sabemos que los sábados vamos al ecocanje y dejamos ahí la basura. Y es algo que, por ejemplo, yo en mi trabajo no lo puedo hacer porque yo trabajo en Capital, en San Miguel de Tucumán, y es muy distinto cómo es la gestión ahí de los residuos. Así que me parece súper importante eso, ¿no? Involucrar a la sociedad y a toda la comunidad en estos desafíos y en estas nuevas políticas. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas, porque ya tenemos varias consultas por YouTube. Le doy la palabra a Roberto, que mi compañero va a leer algunas preguntitas, y seguimos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todes. Primero quería anunciarle a Javier y a Gerardo que estamos teniendo más o menos 60 personas viéndonos en YouTube y casi todas en los comentarios están muy contentos con lo que están escuchando. Les mandan saludos a ambos. Y bueno, ahora vamos a ver la primera pregunta de Luis Ganami. Vamos a pasar desde... Venimos hablando del tema de la gestión y la formación política, ahora pasamos más a un contexto global, sanitario y social sobre todo. Pregunta, ¿cómo ven desde sus distintas realidades los desafíos de la pospandemia? ¿Creen que estamos en un momento de cambio radical, como indican muchos autores? Esta es una pregunta para ambos. Dale, Javier. Bueno, la verdad es que creo que ha sido una duda muy reiterada a lo largo de toda esta pandemia que nos ha disparado distintas reflexiones vinculadas a cómo va a ser nuestra vida después de la pandemia. La verdad que al inicio yo era más optimista de lo que soy ahora. Creo que las dificultades se siguen expresando en muchos aspectos. La vida, la post-pandemia, sin duda no va a ser igual a como la habíamos concebido antes de esta sorpresiva ruptura de nuestra vida normal en términos generales. Pero no soy, digamos, todavía muy preciso con respecto o no puedo ver con la suficiente claridad y con optimismo, sinceramente, lo que pueda ocurrir en la post-pandemia. Creo que los desafíos que han representado para todos nosotros y siguen representando para todos nosotros la pandemia son enormes, especialmente para quienes gestionamos en el territorio, no solamente por la cuestión sanitaria y su efecto nefasto, ¿no? Yo al día de hoy sigo padeciendo lamentablemente las malas noticias de vecinos que siguen intubados, que fallecen a diario, gente muy querida, y que
me impacta, por supuesto, emocionalmente. O sea que la tragedia la seguimos al día de hoy padeciendo, viviendo, y por supuesto tiene su correlación directa en la situación social, porque la pandemia afecta sin ningún lugar a duda a quienes menos tienen, a quienes están en situaciones más desfavorables, y en consecuencia a ellos a quienes en este momento tenemos que asistir desde el Estado de manera rápida, eficaz, y que sin ningún lugar a duda esta situación nos va a generar, como decía recién, desafío mucho más importante en el futuro. No creo que sea, digamos, un lecho de rosa, muy por el contrario. Creo que la situación se pone más empinada después, por las condiciones excepcionales también por las que atraviesa nuestro país. Yo veo en ese sentido cierto optimismo, porque creo que desde el punto de vista económico el retraso importante que tiene desde el punto de vista del crecimiento la Argentina tiene ya, y se ha venido manifestando estos últimos meses, un rebote que entiendo va a acentuarse también con el transcurrir de los meses, y nos va a permitir desde el punto de vista económico tener un segundo semestre un poquito mejor, entiendo yo, que este primero, ¿no? Pero en términos generales, conceptuales, filosóficamente hablando, sinceramente no soy muy optimista. Me encantaría, digamos, poderlo ser, ¿no? Me encantaría poder decir, sí, la verdad que... Pero por lo que vengo viendo, los efectos de la pandemia han concentrado mucho más la renta en los sectores que ya venían haciéndolo. No se han visto gestos nobles que se hayan predicado a lo largo y ancho del mundo, salvo cuestiones muy excepcionales. Sinceramente, nada de lo que he visto en la pandemia me permite ser optimista con respecto al futuro, ¿no? En términos generales, digo. Ojalá Gerardo pueda decir algo distinto. No, a ver, bueno, lúcido, muy lúcido, muy lúcido. Yo de acuerdo, yo también tengo la impresión, que no sé si comparten, que ha habido como dos fases de la pandemia. Una primera fase optimista, en el sentido de que después del golpe que supone, ¿no?, la pandemia, las cuarentenas, los confinamientos, hay mucha gente que piensa, bueno, esto nos tiene que haber hecho aprender algunas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, los primeros meses de la pandemia era la importancia de la salud pública, la importancia de la atención sanitaria pública, la gente salía a los balcones a aplaudir, enfermeras, enfermeros, las médicas, ¿no?, la gente que llevaba a los hospitales. De pronto hay una conciencia sobre lo que es esencial para la vida y lo que no es esencial para la vida. De pronto la gente dice, pero alguien que trabaja en un súper es fundamental para que pueda haber comida en casa, o alguien que trabaja en el campo cultivando verduras o frutas que llegan a la mesa es fundamental para que la economía funcione. Pero en cambio, no sé, tener un bingo es tan importante, tener casas de apuestas es tan importante. Es decir, hubo un debate interesante sobre qué era esencial y qué no era esencial para la vida, ¿no? Que fue muy interesante. Hubo un debate importante sobre la importancia de la ciencia, sobre la importancia de la salud pública, de lo público frente a lo simplemente privado, ¿no? Hubo una importancia de la pandemia como una oportunidad para repartir riqueza. Así, como uno se daba cuenta que en medio de la pandemia, todos encerrados en casa, y de pronto te llegaba una pizza porque te la llegaban unos riders, ¿no?, que iban en sus bicicletas o en sus motos, y eran gente que estaba en unas condiciones de precariedad extraordinarias, ¿no? O que te llegaban cosas a través de Amazon, o que te llegaba, o que te sentabas a ver una serie en televisión que estaba en una plataforma digital, que podía ser Netflix, lo que sea, y que quienes llevaban esas plataformas digitales se enriquecieron de manera, digamos, grotesca a lo largo de la pandemia, y que quizá era hora de que haya una fiscalidad
no solamente nacional, sino incluso global, que pusiera algunos impuestos a esos grandes multimillonarios, ¿no? Para mí hay algo en el principio de la pandemia que tiene que ver con ese debate, pero simultáneamente hay sectores vinculados digamos, a una forma de capitalismo rentista, financiarizado, extractivista, que ven eso como un peligro y que se organizan globalmente. Digamos, el trumpismo me parece que es el ejemplo de esa derecha que representa, que es negacionista de todo, negacionista de la pandemia, negacionista de la emergencia climática. ¿Por qué? Porque teme efectivamente que la pandemia sirva para que se replanteen una serie de formas de organización de la economía, de distribución de la riqueza que puedan afectar sus privilegios, ¿no? Y esa derecha se organiza globalmente con elementos muy parecidos. Se da cuenta, primero, que a medida que la pandemia va pasando el tiempo, tener a la gente en cuarentena en casa era una forma de proteger la salud física frente al virus, pero que, por ejemplo, comenzaba a afectar la salud mental. La gente estaba angustiada, y entonces la derecha esa dura comienza a utilizar el argumento de la libertad. Libertad a no llevar el barbijo, libertad a que no me encierren, libertad a hacer lo que quiero, libertad a tomarme una cerveza cuando yo quiera. Lo convierten en una especie de argumento contra las políticas de salud pública que exigen cuidarnos, ¿no? Para poder superar, digamos, la pandemia, pero en realidad les permite a ellos un objetivo que va más allá, que es trasladar el foco del debate fuera de lo que realmente atenta contra la libertad de las personas, que es no tener garantizadas las condiciones materiales de la existencia, que es no tener qué comer en tu casa, no tener unos ingresos que te permitan vivir, no tener hospitales donde poder atender. Se permiten desviar eso. Y yo creo que ahora estamos como en ese momento más pesimista, como dice Javier, porque estas derechas han salido de manera brutal a intentar bloquear cualquier tipo de debate. Y lo que se ve en Argentina es exactamente lo mismo que se ve en España, con otras declinaciones, ¿no? La derecha diciendo hay una ofensiva estatal contra las libertades de las personas, ¿no? Esto es el nuevo comunismo que se viene en el mundo, cuando en el mundo no ha habido ninguna medida mínimamente redistributiva, duras penas. Hay todos los debates, miren en Argentina, el debate a las grandes fortunas, que después te sale Batistuta, te sale... Es decir, se genera como una especie de campaña, ¿no? Que intenta presentar la progresividad fiscal que está en todas las constituciones, en la Constitución argentina y en las constituciones sociales de todo el mundo, como una especie de reacción social comunista, ¿no? Como dicen ahora en todas partes. Y entonces yo creo que esa es la parte que hace ser un poco pesimista, pero también creo que a la derecha dura no le está funcionando eso, porque por más que lo nieguen, no están consiguiendo esconder los temas de fondo. Lo que decíamos, el tema de la emergencia climática está ahí. El tema ambiental, cuando si hay vacunaciones y pasa la pandemia, va a seguir estando ahí. Y por lo tanto, esa agenda ambiental de que hace falta hacer algo, porque si no esto se va al diablo, a mí me parece que va a seguir estando presente con mucha fuerza. Y otras agendas que son irreversibles, por ejemplo, la agenda feminista. Sí, la derecha está loca con eso, se está rompiendo el orden familiar tradicional. ¿Qué es esto que ahora es todes, todas, todos? Están enloquecidos con eso. Pero eso para mí es irreversible. Eso no tiene vuelta atrás. Y cuando pase la pandemia se va a ver con mucha claridad. Yo ahora, en esto que les contaba de este encuentro que tenemos de las ciudades sin miedo, que decía antes, me toca compartir una mesa, yo no sabía, con una compañera que es eurodiputada en el Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, y también con una concejal mujer negra transexual de Sao Paulo, elegida en las últimas elecciones del 2020. Es decir, las herederas y los herederos de Mariel Franco, que fue asesinada por el bolsonarismo, y que sin embargo no lo pueden parar, porque hay un debate sobre la organización del espacio doméstico, hay un debate sobre las diversidades, sobre las sexualidades disidentes, vinculado a los debates sociales, vinculado a los debates ambientales, que está ahí. Yo tengo una hija de 13 años que es feminista de la cuarta ola, y eso lo veo imparable, con todas las complejidades que haya. Entonces, estoy de acuerdo con Javier, hay una incertidumbre enorme y cuesta mucho ver un optimismo en relación al horizonte próximo,
pero tampoco veo que la derecha y la extrema derecha, digamos, puedan ser optimistas respecto a sus propios planes, porque no les están funcionando. Y en Chile, a pesar de que sacaron a los, digamos, a los carabineros a reprimir, a sacarle los ojos a la gente en la represión frente a las movilizaciones, una represión durísima, 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 ahí están las mujeres y los hombres en Chile consiguiendo una asamblea constituyente, la primera asamblea constituyente paritaria en la historia mundial, con los pueblos mapuches dentro de la asamblea constituyente. Ahí está la gente de Colombia, que a pesar de la represión terrible que se está produciendo, no hay manera de que los callen, no hay manera de que dejen de salir. Además que salen a la calle a bailar, a cantar, no solamente a denunciar que los están matando, sino poner una visión del futuro que no necesariamente es optimista, pero que no renuncia a la alegría, ¿no? Como forma de expresión. Entonces yo comparto, digamos, el análisis lúcido de Javier, pero también me quedo con esa idea que tampoco quienes quieren defender los viejos privilegios tienen razones para ser optimistas. Y los veo enormemente desubicados, los veo enormemente preocupados, los veo muy enojados, y en ese enojo, en esa violencia, también veo algo de impotencia, ¿no? De que saben que están defendiendo una especie de modelo económico y político zombie, que en realidad está muerto, no van a volver atrás las agujas del reloj. Y creo que ahí nosotras y nosotros tenemos que aprovechar, y creo que hay que tratar todos los miedos que eso genera en espacios lo más comunitarios posible, lo más comunitarios y lo más diversos posibles al mismo tiempo. Y vuelvo repetidamente al tema por eso de lo local. Un amigo que fue diputado en Brasil, Jan Willis, expulsado por el diputado gay, por el PSOL, que ahora se hizo del PT, porque cree que solamente con Lula se puede recuperar el gobierno en Brasil. Jan está exiliado aquí en Barcelona, y me decía que él creció siendo consciente de su condición gay en una favela en Brasil, educado dentro de lo que era el cristianismo de base, ¿no? De la favela. Y él me decía, Gerardo, lo fundamental era esa idea cristiana de la comunión, entendida como comer juntos y juntas, ¿no? Comer. Y yo creo que nosotras tenemos que generar esos espacios. Los espacios de formación política, vuelvo al tema, digamos, de origen, tiene que ser eso, lugares donde podamos comer juntas y juntos, y en ese estar juntas y juntos, gestionar los miedos, las ansiedades, bajar, digamos, eso, y que no se apague lo mejor de la condición humana, que es la creatividad, la innovación, la vocación y que ahí yo veo que en la gente más joven, sobre todo en las nuevas generaciones, veo una potencia enorme. Ya lo digo, tampoco es por demagogia, pero veo a las chicas, a los chicos que están en esta propia reunión. Javier y yo somos de una generación un poco más grande en ese sentido, pero yo los veo planteando cosas que a mí me parece que son imparables y que son muchísimo más innovadoras y con más futuro que la tristeza que están planteando los sectores más privilegiados, que querrían aprovechar esta pandemia simplemente para reforzar esos privilegios y defenderlos con todo el discurso del odio y de la rabia posible, ¿no? Buenísimo, muchas gracias, Gerardo. Bueno, justo ahí teníamos un par de preguntas acerca de lo que sucede en Chile ahora, lo que sucede en Colombia, el desafío de convertir la movilización popular en organización y una propuesta electoral, y creo que bueno, ya la respondiste de antemano, así que vamos a pasar a las otras. Era la pregunta de Julia, pero Anaí y Benjamín preguntan, para Gerardo también, son unas preguntas parecidas acerca de la polarización y la fragmentación que hay tanto en Argentina como en España, y también en la región, de las juventudes o la misma población con respecto a lo político, si ven, digamos, coincidencias en España, lo que pasa en España y en Argentina, y cómo la ve en el campo político actual a esa polarización. ¿Querés comentar algo, Javier, sobre eso, de cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, en términos generales, digamos, me parece que son situaciones similares, salvo, y ahí sí me parece interesante la experiencia de ustedes en España, pero también escucharte con respecto a América Latina, que
vengo siguiéndote de cerca en ese sentido, y la verdad que me parece no solamente refrescante, sino interesante aprovecharte para que nos oriente en esa dirección. Así que me encantaría escucharte. Mira, yo la verdad que lo que siento, a mí una de las cosas que me preocupa, digamos, en esto, y creo que en esto de formación política es importante tenerlo en cuenta, porque el elogio de la organización local tiene que venir acompañado con una reflexión que tiene que ser global necesariamente, porque muchos de los problemas que está viviendo la economía tucumana y que se puede sentir en la ciudad, en los pueblitos de Tucumán, tiene que ver con un funcionamiento de una economía global donde finalmente Tucumán, Argentina están insertados, ¿no? Entonces yo creo que esa mirada es muy importante. Y también desde el punto de vista político, porque sí creo que hay un dato que es central, que es esa polarización, el debate sobre las grietas, y eso es un debate bastante globalizado también, porque ya digo, a mí me parece que el capitalismo financiarizado tiene distintas expresiones en las derechas, sobre todo en el caso de América Latina, me parece que hay un tipo de derecha que tiene dos epicentros importantes. Hay uno que es España. La derecha española, que está muy, la extrema derecha española están muy desconcertadas, porque España es un país pobre del sur de Europa, que no sabe cómo insertarse geopolíticamente en el orden global, ¿no? ¿Qué papel tiene España? Entonces siempre hay una tentación en las derechas españolas a querer ejercer su papel neocolonial sobre América Latina, porque hay un vínculo, digamos, cultural e incluso idiomático, ¿no? Y la tentación siempre de la derecha y de la extrema derecha española es intentar articular una especie de partido neocolonial construido con las élites oligárquicas de América Latina. Y eso lo están haciendo. Hoy aquí la derecha española, tanto el Partido Popular como Vox, están muy pendientes de lo que pasa en América Latina. Y están intentando organizar una red, tienen una red organizada, una red política, una red en las redes sociales, una red mediática, para intentar incidir y evitar que en España, pero también en América Latina, pueda haber una salida a la pandemia mínimamente redistributiva, con mínima justicia social, que se tome en serio el tema de la justicia ambiental y que al mismo tiempo dé lugar a las grandes conquistas que está planteando el feminismo y otros movimientos sociales, digamos, que están irrumpiendo con fuerza. Y la extrema derecha está para eso. Y parte de la grieta tiene que ver con eso. Y la están construyendo de manera, diría yo, iberoamericana, hispanoamericana, si se quiere, con una peculiaridad, que es que el neocolonialismo español sobre América Latina es un neocolonialismo muy decadente, porque es como las reminiscencias del viejo imperio, pero en un contexto donde el imperio real es Estados Unidos. Entonces la línea la marca aquí una especie de triángulo que es la derecha española y la extrema derecha española actuando en América Latina con el visto bueno de Estados Unidos. Y eso durante el gobierno Trump se vio de manera muy clara. Era trumpismo, aquí Vox y el Partido Popular, escenificando alianzas con quién, con Macri, con Bolsonaro, con Piñera, ¿no? Armando la internacional de la derecha y de la extrema derecha, con algunos aderezos estético-culturales como la presencia de Vargas Llosa, ¿no? Convertido de gran escritor al que muchos de nosotros admiramos y leímos siendo jóvenes, al personaje lamentable, penoso, justificador de las peores tropelías en su país, en Perú y en toda América Latina, y convertido aquí en España, no sé si en conde, no sé qué es lo que le tiraron a Vargas Llosa, que lo convirtió en este personaje tan lamentable, ¿no? Entonces, me parece que una reflexión importante a hacer desde América Latina es tener conciencia de eso, de que lo que se llama la grieta tiene que ver con una forma de... Me parece que ese desconcierto que yo veo en las derechas clásicas está decretando la muerte del centrismo. No hay centristas, no hay gente liberal en la derecha. Pensemos en lo que era el macrismo en Argentina, el primer macrismo, ¿no? Que coqueteaba todavía con algunas ideas pseudo progresistas, que intentaba diferenciarse del kirchnerismo con algunas. Eso se acabó. Ahora todo se está moviendo hacia la derecha y la extrema derecha, y eso genera una tensión social enorme, ¿no?
Y yo veo que la gente de Vox, por ejemplo, Ortega Smith estuvo en Argentina hace poco. Ortega Smith es uno de los portavoces del partido de la ultraderecha española. Y fue a Argentina a reunirse con la gente que gira alrededor de Milei, de estos personajes que tienen una proyección mediática enorme, de los libertarianos, que salen a hablar en las televisiones de esto que decíamos, bueno, libertad no vacunarse, libertad que yo tomarse una cerveza, libertad no pagar impuestos, libertad. Y en esas reuniones se acaba gritando viva España y viva Hispanoamérica, ¿no? Viva España. Cuidado, que este es el gesto colonial. Viva España y viva Hispanoamérica, ¿no? Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que construir una alternativa a eso. Una alternativa que para mí tiene que ser latinoamericanista, claramente, porque los países de Latinoamérica comparten pues estar insertos en un mundo geopolítico en el que Estados Unidos siempre ha intentado como condicionar, ¿no?, las potencialidades de nuestros países y nuestros pueblos, pero que tiene que tener una pata también española, es decir, no española, tiene que ser un proyecto iberoamericano, porque también aquí yo veo mucha gente que es importante para intentar que eso no pase aquí. Es decir, hay gente que en España, gente progresista, que está enfrentándose a la extrema derecha, que puede ser aliada de América Latina en eso, en distintos grados, algunos más moderados. Pues Pedro Sánchez, cuando va a hablar con Alberto Fernández, bueno, y se compromete a intentar gestionar ante el Fondo Monetario una salida para Argentina, ¿no?, que no sea la salida clásica de los programas de ajustes, etcétera, 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 que se podrían venir después de la pandemia, ¿no? Pero desde ahí hasta mucha otra gente genuinamente internacionalista y solidaria, que hoy desde aquí también está comprometida con lo que pasa en América Latina. Y después otra cosa fundamental, que nosotras mismas tengamos mirada latinoamericana. Que eso a veces nos pasa, nos quejamos de, no, España, la mirada colonial de Europa sobre nosotras, pero ¿qué sabemos nosotras de Chile? ¿Qué sabemos nosotras de Bolivia? ¿Qué sabemos nosotras de Perú? De Perú. Nadie tenía idea que existía un Perú rural, silencioso, invisibilizado, que de pronto podía expresarse en una candidatura como la de Pedro Castillo en este momento. Y por fortuna tuvimos grandes compañeras en Perú, Verónica Mendoza, Anaí Durán, compañeras feministas que dijeron, cuidado de entrar en el juego, aquí hay que buscar una manera de unidad para que no gane el neoliberalismo otra vez en Perú. Era una cosa fantástica, que sentarse y hablar en Perú cómo se podía defender una agenda feminista que sirva en el mundo urbano, en las ciudades, pero también en el mundo rural. Que alguien como Pedro Castillo, que es un maestro sindicalista de las zonas rurales de Perú, la pueda explicar. Y cómo se defiende una agenda ambiental también en ese Perú profundo, en los cambios en la ciudad. Es decir, yo veo las dos cosas, no veo esa grieta como un fenómeno más global de lo que parece, producido por esta etapa del neoliberalismo más zombie, y veo la necesidad fundamental de que nosotras en nuestra mirada tucumana, argentina, no perdamos esa mirada global, que tiene que ser latinoamericana y que debería interesarse por lo que pasa en España, porque en España está el partido de la extrema derecha que quiere construir y coser todas esas alianzas en América Latina. Sí, bueno, ahí seguimos con las preguntas del chat. Bueno, y ya vamos como finalizando también de alguna manera. Hay dos preguntas que también son parecidas, que están dirigidas a Javier. Una es de Ezequiel, la otra es de Miriam. Y bueno, una pregunta para que Javier cuente de su experiencia de formación en España, y si hay algo de aquello que se podría replicar aquí, de esta experiencia, me imagino la que hizo alusión al comienzo. Y la otra, Miriam pregunta, ¿cómo se integra a la dirigencia, a la formación en cuanto a la construcción política partidaria? También referida, digamos, a esto, a la dirigencia joven, me imagino, como algo para hablarle más a la juventud, y en cuanto a la formación y la construcción más partidaria, en referencia a eso. Así que bueno, vamos con esas dos y después ya tenemos las últimas y ya vamos cerrando. Esta está más dirigida a Javier. Bueno, sí, la verdad que me parece fundamentalmente inspirador desde el punto de vista institucional, es decir, de darle institucionalidad a la formación política. Claramente el peronismo no es el sol
en este momento, no el PSOE en ningún sentido, ¿no? La experiencia que nosotros hacíamos en ese momento, en el 2005 no se volvió a repetir por muchas razones, pero fundamentalmente también porque políticamente a partir de ese entonces comenzaron a hacerse algunas diferencias muy importantes en la mirada no solamente del gobierno que lleva adelante Néstor Kirchner, sino también Rodríguez Zapatero en España, y que tiene que ver con mucho de lo que Gerardo recién explicaba. Pero sí creo que es inspirador desde el punto de vista de sistematizar una escuela de formación de cuadros que pueda tener una regularidad, como lo venimos instrumentando en esta experiencia, y me parece que hay que darle continuidad, y que eso tiene un enorme valor y un capital a futuro también trascendente para darle continuidad a un espacio de pensamiento político y de formación política que vaya a la mirada de aquello que decía el general de la organización Vence el Tiempo, ¿no? En la medida que nosotros podamos consolidar un sistema de cuadros consistente, sólido, que tenga regularidad en ese sentido, y bueno, le vamos a asegurar también continuidad a nuestra mirada política. Y en ese sentido, bueno, lo hablamos también con Gerardo ayer, esa continuidad, esa regularidad en el trabajo de formación de cuadros que llevan adelante los partidos tradicionales en países como España, a la larga o a la corta, terminan generando resultados que son contundentes, ¿no? Es decir, establecer un sistema de cuadros, la dirección en la que vaya, hace la diferencia no solamente en una elección, hace la diferencia fundamentalmente en una gestión de gobierno. Así que creo que de esas cosas tenemos que aprender, mucho más nosotros, que yo siempre digo, lamentablemente, en el peronismo espasmódicamente y ocasionalmente se dan formaciones de manera genérica. Acá creo que es importante también la mirada que se ha tenido en el sentido de identificar un sistema de cuadros, hay gente que ya viene trabajando políticamente comprometida en distintos escenarios de la vida política tucumana, y eso también me parece auspicioso. Ese modelo también es el modelo que en términos generales siguen en Europa, y bueno, me parece que hay que identificar las cosas que son positivas, que son buenas, y copiarlas, ¿no? He visto también que en términos generales en esa escuela de gobierno, más que cuestiones filosóficas o doctrinarias, que si bien se hablaba, se ponía mucho énfasis también en la cuestión pragmática, ¿no? En cómo comunicar, eficazmente, en la utilización de las redes sociales, en las cuestiones que son más pragmáticas en la vida digamos, de un funcionario político, que las que son conceptuales. Me parece que ambas cuestiones son relevantes, importantes, son dos pilares sobre los cuales hay que trabajar en espacios como este. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a ir ya cerrando con las preguntas. Ya hemos tenido una linda jornada de debate, y las últimas dos preguntas son para ambos. Nacho Acosta pregunta: ¿cómo consideran que la participación política puede ser impulsada desde los municipios? ¿Cómo llegar a los sectores ajenos al interés por la participación política? Y Blanca pregunta también para ambos: ¿cómo abordarían políticamente el sistema de salud actual, tanto en España como en nuestro país? Bueno, yo creo que el sistema de salud en la Argentina en este momento se ha puesto en el tapete, no solamente porque enfrentamos una pandemia, sino también
porque, como sabrán, forma parte de la agenda pública en este momento, porque Cristina ha iniciado nuevamente una discusión pública al respecto. La particularidad del sistema público de salud argentino es que es básicamente tripartito, es muy diferente a lo que ocurre en España y muy probablemente al resto del mundo. La Argentina tiene un sistema de salud pública en el cual también intervienen las obras sociales, es decir, a través de los sindicatos, y un sistema privado, ¿no? Por eso digo que es tripartito. En términos generales, el sistema de salud es público, con excepciones, digamos, privados, o partecitas privadas, como ocurre en términos generales en Europa, y acá en la Argentina tenemos esa particularidad. A lo largo de la pandemia ha quedado más que claro, Gerardo lo mencionaba al inicio, ¿no? Es decir, creo que no solamente en la clase política, sino en la gente, la importancia que tiene que la salud pública esté garantizada, no solamente de manera universal, sino también integral por parte del Estado. Universal, que nos contenga todo, e integral, que la salud pública contemple todo digamos, los estadios sanitarios necesarios para recuperar la salud, y en consecuencia esa mirada pública sobre el sistema de salud es una mirada que en el caso mío y en términos generales creo que se comparte por muchas razones, pero fundamentalmente por el hecho no solamente de garantizar la accesibilidad y que sea universal e integral, sino también por una cuestión de economía del propio sistema, ¿no? Cuando el sistema es micturado, como lo tenemos hoy en la Argentina, claramente los costos se disparan, y tenemos no solamente una sobreoferta del sistema sanitario, sino también costos muy elevados. Es interesante la discusión a la que nos invita en este momento Cristina Fernández de Kirchner. La cuestión vinculada al sistema público de salud es muy interesante, muy oportuna y pertinente en estos momentos, y me parece que da lugar también para profundizarla. Podría ser uno de los temas sin duda de próximos conversatorios, para precisar mucho más en el análisis y en los desafíos que tiene el modelo del sistema de salud pública, no solamente a nivel nacional, sino también en nuestra provincia, por las particularidades que tiene el modelo del CIPROSA, que es un sistema provincial de salud que tiene una mirada que nació con la democracia en los 80, en los primeros años de los 90, y que subsiste al día de hoy, que ha demostrado en esta pandemia, al menos en nuestra provincia, una enorme eficacia, no solamente en términos de dar respuesta al sistema sanitario de la pandemia, sino también a seguir con regularidad de las otras dolencias. De hecho, el sistema de vacunación y el despliegue territorial que tiene hoy el sistema provincial de salud es un modelo bastante interesante para mirar en perspectiva también lo que pasa en otras provincias, ¿no? Simplemente como para dejarlo así planteado, pero me parece que es un tema, vuelvo a repetir, pertinente, interesante para profundizarlo y para seguir conversándolo mucho más, teniendo en cuenta que ya forma parte de uno de los asuntos de la agenda pública nacional, sobre la que seguramente vamos a tener que definirnos y al mismo tiempo aportar experiencia y reflexiones para que tengamos un mejor sistema de salud pública, que sea no solamente eficaz, sino universal, que nos diga todo, que sea integral, como decía recién, pero también que sea eficaz en términos económicos, que no tenga el gasto innecesario que muchas veces lo tiene, como bien lo sabemos, ¿no?
Bueno, yo por comentar algo, digamos, sobre el tema, mi sensación es que aquí en España, como en muchos otros lugares, una de las reflexiones que se plantea con la pandemia es tomar conciencia de la tragedia que supusieron las políticas neoliberales previas a la pandemia, de recortes en sanidad pública, de recortes en salario de personal de la sanidad pública, el fracaso de las políticas privatizadoras que se hacen mucho más evidentes en medio de una pandemia, donde de pronto, porque se habían privatizado, no solamente en el sistema de salud, sino en el sistema industrial en general, no teníamos respiradores, no teníamos barbijos, no teníamos, bueno, digamos, la primera reflexión es el fracaso de las políticas neoliberales en materia de salud y de las políticas desindustrializadoras de elementos básicos, ¿no? Otra reflexión que se hace es que lo que ha permitido afrontar esta pandemia, cuidar y salvar vidas, tiene que ver fundamentalmente con la existencia de ciencia pública y de salud pública. Las grandes farmacéuticas que ahora tienen patentas las vacunas, todo el conocimiento de esas grandes farmacéuticas viene de lo público. Son científicas y científicos formados en universidades públicas y en centros de investigación públicos los que aportan eso. Es decir, a las grandes farmacéuticas se les inyecta una cantidad enorme de dinero público y de formación pública de nuestras científicas y científicos en todos los países del mundo, que convierte en multimillonarios a 3 o 4 o 9, dicen que son ahora, personajes que están que son los CEOs, ¿no?, de esas grandes farmacéuticas, yo digo, pero que vienen de lo público. Hemos tomado conciencia de la importancia y la calidad que tienen en Argentina, pero no solamente en Argentina, nuestras científicas, nuestros científicos, mal pagados, con una desinversión fuerte, ¿no?, sobre todo después de lo que se había hecho durante la gestión kirchnerista, la desinversión que hay en materia científica, ¿no?, el cambio de política que se produce con el macrismo. Yo creo que esa reflexión es, digamos, una de las más importantes, y que después incluso en los temas para los cuales la sanidad pública no estaba preparada, por ejemplo, el tema de la salud mental es sumamente importante, que yo creo que es el que, no sé cómo se está tratando en Argentina, pero aquí no se vio en la primera fase de la pandemia. Era confinarse, cuarentena para no contagiarse. Y sí, pero unos chicos adolescentes de 16, 17 años, confinados todo el día, cuadros de ansiedad, cuadros de depresiones graves, mujeres que se quedaban en su casa en condiciones familiares de maltrato, conviviendo con los maltratos, en fin, aparecieron temas de salud y debate de salud pública que no estaban, pero que solo desde la salud pública se pueden afrontar de una manera realmente que no se vea como un negocio, ¿no? El tema de la salud mental, si hay que dejarlo en manos de alguien, no puede ser de una empresa que vea solamente la oportunidad para hacer negocio y para sacar plata con eso, ¿no? Por lo tanto, eso me parece que es una reivindicación importante. Me parece fundamental que haya gente, en este caso en Argentina, como Cristina, con la lucidez y la fuerza política para volver a colocarlo en el centro, porque como decía, era un debate de la primera etapa optimista que comentábamos ahora de la pandemia, un debate como teórico, pero me parece absolutamente central que haya quien diga, después de todo esto que hemos pasado, que se está vacunado, el gran debate tiene que ser sobre el sistema de salud. Me parece que es una decisión política muy importante, que me lleva a una última reflexión con la que yo querría cerrar esto un poco y volver a algo de lo anterior, con la importancia que en Argentina esto pueda hacerse, es decir, esta reflexión de una salida de la pandemia con justicia social, con justicia ambiental, con innovación, en muchos otros temas, yo creo que no puede hacerse al margen de lo que son los movimientos populares, nacionales y populares realmente existentes, ¿no? Y eso quiere decir que en el caso de Argentina eso no puede hacerse al margen de lo que es el peronismo, y que me parece muy interesante desde ese punto de vista que exista, igual que gente como Cristina o gente como Javier, que estén intentando desde ese espacio, que es el espacio, no el único obviamente, pero es el que más conecta con esos sectores populares en Argentina, el que se plantea el tema de la innovación. Es decir, el que se plantee no la repetición de las prácticas peronistas de todo el tiempo, sobre las que uno podría tener discusiones muy críticas, ¿no? Pero sí cómo a partir de ahí plantear, digamos, los temas de la innovación y abrirlo a la sociedad. A mí eso me parece interesante. Yo lo vi en Bolivia, ¿no? Y vi en Bolivia como una de las formas en que se pudo revertir un golpe de Estado durísimo, fue porque en Bolivia había una estructura comunitaria que tenía que ver con la configuración de la economía boliviana y el papel del campesinado y de los sectores indígenas,
y de los pueblos originarios, pero también de un instrumento político, como ellos le dicen al MAS, ¿no? Un instrumento de organización, que no es el único, que es un instrumento de instrumentos, que es un instrumento en el que hay movimientos sociales, que es enormemente rico, diverso, crítico, pero que permite dotar algo de organización a eso. Y yo creo que en Argentina, por eso, yo cuando la gente dice el gran enemigo es el populismo, no, el gran problema hoy es el neoliberalismo y es el elitismo de ese supuesto antipopulismo, que en realidad tiene proyectos que solamente son para una minoría. Y por eso me parece que en esto de la formación política y de cómo reaccionar a esto, escuchaba ayer una conversación de Alberto Fernández con Alejandro Dolina, y Dolina, bueno, reivindicaba ese papel de la tradición peronista como una tradición en la que la gente no se siente sola, la gente se puede encontrar, se puede abrazar, se puede... Bueno, lo hacía de una manera como muy romántica, pero creo que algo de eso hay, que ya digo, no quiere decir que tenga que ser el único espacio, porque me parece que si algo tuvo de interesante el kirchnerismo fue trascender, digamos, fronteras que parecían muy definidas de lo que el peronismo era capaz de hacer, ¿no? E incorporar elementos de innovación impensables. Yo creo que ese reto sigue estando, y que entonces a partir de eso, uno de los retos en Argentina es cómo seguir innovando, como lo que decíamos antes, ¿no? Los retos medioambientales, de justicia social, del feminismo, de la diversidad sexual, todo el antirracismo, ¿sí? Todo es cómo incorporar esos temas, pero que se haga a partir de tradiciones políticas que cuiden y que permitan a la gente, digamos, estar junta y construir desde lo concreto, ¿no? Y eso no lo va a hacer ninguna de las versiones del antipopulismo que yo escucho, que para mí son las viejas versiones elitistas y oligárquicas con los disfraces que quieran, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos, la verdad que excelentes los aportes de los dos y bueno, de la gente que nos está acompañando ahí desde YouTube también, agradecerles muchísimo por sus aportes y sus preguntas. Estamos muy contentos desde el CPP por cómo salió este espacio de debate. Y bueno, también una última reflexión acerca de esto de reivindicar la política, ¿no? Frente a ciertos movimientos de la antipolítica, de la derecha, que quieren denostar las políticas públicas. Bueno, me parece súper importante recalcar eso, ¿no? Necesitamos reivindicar la política, reivindicar el debate, reivindicar estos rebeldes competentes, tener más rebeldes competentes para poder generar justamente políticas inclusivas, con perspectiva medioambiental, con perspectiva de género, con inclusión social, ¿no? Y también, por supuesto, con una perspectiva latinoamericana. Así que, bueno, les agradecemos a todos, a todas y a todes, y bueno, los que están inscritos en la formación, nos vemos el sábado, y los que no, bueno, también pueden seguirnos en nuestras redes como CPP Tucumán, si les interesa también que hagamos otra charla parecida, o quieren proponer temas, por ejemplo, esto de la salud pública, súper interesante para debatir, así que ahí lo anotamos, así que bueno, nos estamos viendo, un abrazo grande a todas y a todes.